Comencemos entonces con la clase. Ok. Entonces vamos a continuar hablando sobre integración. Lo último que hicimos fue dar la definición de manera no muy rigurosa de qué era la integración. Integración por el momento de una función cuyo dominio es siempre un rectángulo a los números reales. Y la función va del rectángulo a los números reales. Entonces la definición era similar a cómo se definía la integral en el caso real, en el caso de funciones de, digamos, de un intervalo de la recta real a los reales. Entonces era simplemente, uno agarraba el dominio, lo dividía en rectángulos, digamos, indexados por, digamos que cada rectángulo está indexado por I y por J, donde I es la cantidad de, I es la cantidad de líneas horizontales que hay, y J es la cantidad de líneas, o más bien, I es la cantidad de filas que hay, y J es la cantidad de columnas que hay, como se indexan en las matrices. Entonces uno hace esa división, en cada rectangulito pequeñito que tenía, cada subrectángulo, uno escogía un representante C y J, hacía o consideraba la imagen de ese representante, multiplicaba por el área del rectangulito donde pertenece y sumaba todo eso. Eso de ahí es una aproximación del volumen de la región comprendida entre la gráfica de F y la base, es decir, entre la gráfica y ese rectángulo de acá. Entonces decíamos que la función iba a ser integrable cuando a medida a medida de que los rectangulitos se van volviendo más y más finos, más y más pequeños, esa suma de acá, o ese límite de acá, si la suma de acá, o sea, el límite de acá abajo, converge. Esa suma de acá se llama una suma de Riemann, análoga a la suma de Riemann en el caso de dimensión 1. Entonces íbamos a decir que una función era integrable cuando esas sumas de Riemann convergían a un cierto número, al mismo número de hecho, a medida de que los rectángulos iban haciendo cada vez más y más pequeños. Pequeños quiero decir que tanto la altura como el ancho tienden a cero. Entonces esa es la definición técnica, digamos, de integral, pero uno jamás usa esa definición en la práctica, ¿cierto? Así como en el caso real, en el caso de funciones de RR, uno nunca usaba la definición con sumas de Riemann para encontrar integrales. Lo que uno usaba era el teorema fundamental del cálculo, que decía que si la función que estamos integrando tenía una antiderivada, entonces la integral se podía expresar de manera muy fácil en términos de esa antiderivada. Acá el teorema de la antiderivada ya no es tan verdad. Digamos, hay uno análogo que vamos a ver más adelante, pero ya no es tan directo encontrar una integral doble o triple a partir de una antiderivada. Sin embargo, no va a ser necesario recurrir a la definición esta técnica complicada de derivada, perdón, de integral. Sí, vamos a ver hoy cómo se calculan integrales sin necesidad de recurrir a la definición. Por eso no es tan importante entrar en muchos detalles sobre la definición.
Pero sí es importante tener una intuición de qué es la integral. Si entonces la integral va a ser el volumen del área comprendida entre el dominio, que en este caso es un rectángulo, y la gráfica. ¿Cierto? Teníamos varios dibujitos por acá. Digamos, este de acá es claro. Si lo que queremos calcular es el volumen de esta región de acá gris, que es el espacio comprendido entre la caja, que es este rectángulo, y, bueno, la caja no, el rectángulo, la base, perdón, y la gráfica de la función. Esa va a ser intuitivamente mi integral, el volumen de eso. Y lo que tenemos abajo es, esto de acá es una aproximación de ese volumen, dividiendo el rectángulo base del rectángulo grande en rectangulitos más pequeños. Listo. Entonces, primero comencemos con una observación importante. ¿Recuerdan ustedes qué tipo de funciones, en el caso de cálculo 1, eran integrables? O cálculo 2. ¿No era toda la función continua? Exacto, una función continua. Sí, en el caso real, una función continua, digamos, entre A y B, Con intervalos cerrados. eh, No, no no era importaba. necesario. No, no Ok. era necesario. Bien, pero las funciones continuas no son las únicas integrables. También se podría tener una función discontinua cuya integral existiera. Entonces, por ejemplo, si la función fuera discontinua, en una cantidad finita de puntos, la función seguía siendo integrable. De hecho, podía ser discontinua en una cantidad enumerable de puntos. Y seguía siendo integrable. Lo que no podía pasar es que fuera discontinua, por ejemplo, en todo un intervalo. Entonces, en el caso que nos interesa, que es el caso de R2 a R2, perdón, de R2 a R o de rectángulos a R, la observación va a ser, bueno, primero, es que una función de un rectángulo a los reales es siempre integrable. La segunda cosa es la siguiente, que es un poco más complicada, pero no tan complicada. Entonces es posible que la función, digamos, acá tenemos el dominio de la función, que es un rectángulo R. Entonces, en el caso ideal, pues la función es continua en todo el dominio y es integrable.
Sin embargo, puede ocurrir que la función no sea continua en todo el dominio, pero que sea continua en casi todo el dominio. Con eso me refiero a que va a ser continua en todo el dominio, salvo posiblemente, no solamente en puntos donde no es continua, sino que vamos a permitir que sea discontinua en curvas completas. Sí, puede ocurrir que la función es continua en todos los puntos del rectángulo, salvo en esas curvas rojas. Cuando es así, se puede demostrar que la función sigue siendo integrable. O sea, que una función que tiene este tipo de discontinuidades es integrable. Lo que no se puede permitir es que sea no continuo o discontinuo, digamos, en un rectangulito. Eso sí no se va a permitir. ¿Cierto? Esto no se ha permitido. Pero así sí. Entonces, si F es continua, en todo punto, salvo posiblemente en una unión de curvas contenidas en el rectángulo de R tal y como se ve acá. F igual es integrable. Listo. Para los que se preguntan qué es lo más general que se puede afirmar sobre una función integrable, o los que saben algo de teoría de medida, se han leído por su cuenta, o tal vez la han visto, no sé. ¿Una función va a ser integrable? Sí, solamente sí. El conjunto de puntos en donde es discontinua tiene medida cero. Eso equivale a decir que el conjunto de puntos en donde es discontinua se puede recubrir por rectángulos que tienen áreas en total tan pequeña como uno quiere. Pero eso no es importante para nosotros. Con este, digamos, hasta este punto de generalidad, para nosotros va a ser suficiente. Ok, entonces ya sabemos que es una función integrable y sabemos que hay una gran clase de funciones integrables. Veamos ahora algunas de las propiedades de funciones integrables sobre rectángulos y después pasamos a definir y hacer algunos ejemplos. O de hecho, primero hacemos unos ejemplos de integrales sobre rectángulos y después pasamos a definir y hacer algunos ejemplos de integrales sobre áreas o sobre regiones que no son necesariamente rectángulos. Ok, entonces la integral tiene algunas propiedades. Y son las siguientes. Si F y G, digamos, tienen el mismo dominio y son integrables, o bueno, vamos a suponer que todo lo que voy a escribir, todas las funciones que voy a poner a continuación, son integrables. Para no andar escribiendo son integrables, son integrables, son integrables. Entonces F y G son integrables. Entonces la suma es integrable y además recuerden que esta es la notación que estamos usando para integral de una función sobre un rectángulo. Y la integral entonces es la suma de las integrales.
Eso es una consecuencia directa de la definición, fácil de demostrar. Otra propiedad es que la integral, digamos, de un número alfa por f pues esto es simplemente alfa por la integral de f. Entonces las dos primeras propiedades se resumen en decir que la integral es lineal. O sea, es una transformación lineal en el conjunto o en el espacio vectorial de funciones integrables. Todas definidas obviamente en un mismo rectángulo. Otra propiedad, también medio directa a partir de la definición, es la siguiente. La función valor absoluto de f tiene integral mayor o igual que el valor absoluto de la integral original. Esa de acá. Si f es mayor o igual que g, es decir, si f de x, y es mayor o igual que g de xy para todo xy en el rectángulo, entonces la integral de f es mayor a la integral de g. Listo. Entonces estas de acá son como las propiedades básicas de la integral. Si se fijan, todas ellas son heredadas del caso de funciones de R a R. Si todas las propiedades que tenemos acá escritas valían antes. Ok. Otra cosa de las que yo les había hablado el martes de la semana pasada era el teorema de Fubini. Que ahora vamos a enunciar. Entonces esto es Fubini. Pues Fubini dice así. Bueno, hay dos versiones de Fubini. Una muy elemental, otra no tan elemental. Vamos a enunciar ambas. Sí, en realidad el enunciado es el mismo, solamente que hay que tener cuidado con las hipótesis. Entonces la primera versión es la siguiente. Entonces CAF R es un rectángulo. De hecho deberíamos darle nombre porque vamos a usar quién es. Continua. Entonces, la integral de la función es, por un lado, la integral entre a y b, la integral entre c y d, y por otro lado, la integral entre c y d de la integral entre a y b. Es decir,
yo puedo integrar primero con respecto a una variable y después con respecto a la otra. Y entonces, fíjense que el teorema nos dice dos cosas. La primera es, yo puedo integrar con respecto a y primero y después a x, o con respecto a x primero y después a y obtengo el mismo número. Además, ese mismo número coincide con la integral, con la definición de la integral usando sumas de Riemann. Entonces aquí tenemos una forma mucho más rápida de encontrar la integral de una función sin pasar por la definición con suma de Riemann. Por ahí uno nunca pasa. Entonces la intuición detrás de la demostración de ese teorema ya le hicimos el martes. Recuerden que el martes usamos ese teorema después de que lo hablamos intuitivamente. Y la demostración era sencilla. Bueno, no lo voy a repetir, pero esencialmente lo que estamos diciendo es, si yo tengo un rectángulo AB y yo quiero encontrar el volumen de la región comprendida entre la gráfica y el rectángulo, es lo mismo hacer porciones paralelas al eje X y sumar sobre todas, o sea, integrar sobre todas, o hacer porciones paralelas al eje Y e integrar sobre todas. Eso es lo que hay por detrás de la prueba del teorema de Fubini. La prueba de este teorema es muy sencilla en este contexto. Ya no es tan sencilla en el siguiente contexto. Bueno, entonces como da lo mismo integrar en cualquier orden, esos paréntesis rojos se omiten. Además, siempre que ustedes vean esto así, sin paréntesis, se sobreentiende que estamos hablando o que se está hablando de una integral iterada. Quiere decir que primero se integra con respecto a la variable de adentro y luego con respecto a la de afuera. Pero esos paréntesis suelen no escribirse. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Sí? En otra materia también estamos viendo como doble variables y tengo una duda de que si este teorema se cumple en cualquier caso o hay casos donde no se pueda cumplir. Claro que, o Porque sea, digamos, cuando la función es continua siempre se cumple. ok, O sea, es que listo. no entiendo muy bien la pregunta. Es que digamos nosotros integrábamos, hacía pues nos daba la integral para un lado, pero no nos daba para el otro. O sea, en otras palabras, si integrábamos primero con respecto a x y después a y, nos daba la función. Pero si lo hacíamos al contrario, no nos daba. ¿Cómo así que nos daba la función? ¿Qué función? Una función, es que no me acuerdo bien cuál era la función, pero era una función x que si derivamos primero con respecto a y, perdón, con respecto a x, divergía. Pero si derivamos primero con respecto a y, pues no divergía y al derivar con respecto a x, daba la función. Sí, pero Eso es fíjate posible. que, sí, claro, pero en ese caso no cae dentro de este caso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una función continua en un rectángulo, la función siempre es acotada. Entonces no hay forma de que diverja. Cuando la Ok, función es no entiendo. acotada o cuando el dominio no es un rectángulo, Fubini no necesariamente es cierto. Ah, ok, vale. Ya ahora sí entiendo. Mil gracias. Pero, digamos, siempre que la función sea pequeñita, en cierto sentido, Fubini siempre es cierto. De hecho, la condición general para que Fubini valga es esta de acá, que la integral del módulo de f sea convergente. Esa de acá es como la condición general para que Fubini valga. Así que f Ok, sea ok, entiendo. una función con discontinuidades de medida cero, no importa qué signifique eso, y que su módulo sea integrable. Esta es la generalidad que uno ve por allá en teoría de la medida. Pero en nuestro caso, pues obviamente nosotros no vamos a hablar de cosas tan complicadas, nos vamos a concentrar simplemente en
funciones continuas. Bueno, aquí yo borré Fubini porque quería poner Fubini versión 1. Y a funciones discontinuas, que es el teorema de Fubini versión 2, pero acotadas. Esto es... entonces la versión 2 dice así. TCAF de un rectángulo a los reales. De nuevo, tengo que darle nombre al rectángulo. Digamos que el rectángulo es ABCD a los reales. Suponga que F es... Entonces, F tiene que cumplir dos cosas. Que sea acotada. Y lo otro es que el conjunto de puntos en donde es discontinua, como les dije antes, es una unión finita de curvas. Por curvas entendemos gráficas de funciones continuas. Listo. Entonces, aquí en este caso, va a valer Fubini siempre que adicionemos un ingrediente extra y es el siguiente. Eh, pues sí. Esta integral de acá existe. Para cada X. Entonces, la integral iterada A, B, C, D. Recuerden, no hay paréntesis, pero se sobreentiende que estamos diciendo o refiriéndonos a esto de acá. Existe y es igual a la integral de Riemann de la función. Y también, si la integral entre A y B, entonces ahora es lo mismo que antes, solo que vamos a cambiar, a intercambiar AB con CD. Entonces aquí sería de X existe para cada Y, ahora en CD. Entonces, existe la integral doble, iterada, solo que ahora al revés. Y de nuevo es igual a la integral de Riemann de la función.
Ojo que esta R no es de rima, sino de rectángulo. Entonces, en particular, bajo ambas hipótesis, se tiene lo siguiente. La integral de la función es igual a ambas integrales. Listo. Ahí está el teorema completo. Entonces, en resumen, el teorema de Fubini vale no solamente para funciones continuas, sino para funciones que son discontinuas probablemente, siempre y cuando se exijan tres cositas. Una es que la f, la función, sea acotada. La segunda es que en donde es posiblemente discontinua, sea un conjunto que se puede escribir como la unión finita de curvas. Eso es para que la integral exista. Y la otra es que, entonces, esto que dice acá y esto que dice acá es lo mismo que decir que este señor de acá siempre existe y que este señor de acá también siempre existe. ¿Cierto? Que los dos integrandos, tanto acá como acá, están bien definidos. Lo cual es una condición muy, muy natural. ¿Cómo va a integrar uno algo que no existe? Ahora, los que saben, bueno, los que, no sé, por su cuenta han estudiado algo de integración, o si alguna vez lo han visto, saben muy bien que uno puede perfectamente integrar cosas que no existen. O sea, una función no tiene por qué estar definida en todas partes para poder ser integrable. Pero eso es algo extraño, ¿cierto? Por ahora digamos que no tiene mucho sentido integrar algo que no está definido. Entonces, por eso uno pide que tanto este pedazo, que es el primer integrando, como este pedazo, que es el segundo, estén bien definidos siempre. Entonces, las condiciones en principio son bastante naturales. La primera condición es que sea acotada, la segunda condición es que sea integrable y la tercera condición es que los integrandos de las integrales iteradas existan. Listo. Ok, entonces hagamos un ejemplito rápido de teorema de Fubini y pasamos enseguida a hablar sobre integrales de funciones definidas en regiones más generales que rectángulos. Entonces, ejemplo, calcular o hallar la integral siguiente. Entonces, x a la 3, digamos, más yx. Donde R es el rectángulo 0, 1, cruz 2, 3. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es que no, pues no vamos a usar la definición de integral porque, como les dije ya varias veces, esa integral casi nunca se usa. De hecho, solamente se usa para demostrar que ciertos límites existen, pero nunca para encontrar la integral.
Entonces lo que vamos a hacer es Fubini. Entonces Fubini me está diciendo, esa integral que queremos encontrar en realidad es igual a... Entonces yo puedo integrar de cualquiera de las dos formas. Primero con respecto a X y después con respecto a Y, o al revés. Entonces integro, digamos, primero con respecto a Y. Y después con respecto a X. Y pues uno integra esto de forma usual. Entonces lo de adentro, cuando se integra con respecto a Y, queda lo siguiente. X a la 3, Y más Y cuadrado X medios entre 3 y 2 de X. Profe, ¿no le faltó una Y ahí al lado del X a la 3? Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Bien, ojo que aquí el 3 y el 2 se van a usar para evaluar al Y. Sí, de hecho, para hacerlo más específico, vamos a ponerlo así. Y igual 3 y Y igual 2. ¿Sí? Listo, entonces eso sería la integral entre 0 y 1 de... Cuando Y vale 3, me queda... Entonces 3Y a la 3 más 9X medios. Ahora, cuando Y vale 2, me queda 2. Aquí es un X, perdón. Aquí al principio es un X. Ahora, si cuando Y vale 2, me queda 2X a la 3 menos... Entonces 4X sobre 2, o sea, 2X de X. Listo. Entonces, esto de adentro podemos simplificarlo un poco antes de seguir integrando. Y me queda X a la 3 más 5X medios. Y ahora fíjense que esto ya es una integral común y corriente. Esto simplemente es, a ver, eso es fácil, ¿cierto? Esto es un cuarto más 5 cuartos. Veamos, X al cuadrado sobre 5 cuartos. Ajá, listo. Listo. Entonces para eso sirve Fubini, para encontrar integrales sobre rectángulos de manera muy sencilla. ¿Claros hasta ahí o no? Sí, profe. Listo. Nos preguntamos ahora cómo integrar funciones sobre regiones que no necesariamente son rectángulos. Entonces ese es nuestro próximo tema, integración sobre regiones más generales, que no necesariamente
son rectángulos. Bien, el tipo de funciones que el tipo de regiones, perdón, que vamos a considerar no es arbitraria. Van a ser funciones de dos tipos, de tres tipos, sí, pero en realidad el tercer tipo es una mezcla de los dos primeros tipos. Entonces vamos a considerar tres tipos de regiones. Entonces una región tipo 1 Entonces, una región tipo 1 es algo de la siguiente forma. Entonces, me dan dos funciones. Vamos a seguir la anotación del libro. El libro las llama φ1 y φ2. Ambas definidas en el mismo intervalo. Continuas. Y más aún, vamos a suponer que φ1 de x es menor o igual que φ2 de x para todo x en el dominio. Entonces, la región del libro lo llama D de dominio. Entonces, el dominio que va a ser tipo 1 o la región tipo 1 va a ser el conjunto de puntos del plano tales que, entonces lo primero es x pertenece al intervalo AB común, común como dominio a ambas funciones. Y lo segundo, que es lo importante, es que y va a estar entre φ1 de x y φ2 de x. Fíjense que como φ1 siempre está por debajo de φ2, pues en medio de los dos siempre va a haber alguien, va a haber números. Listo. Entonces, gráficamente, ¿esto qué es? Pues es algo así. Me dan una función, bueno, primero un intervalo AB, y me dan una función φ1 y otra función φ2 definida en el mismo intervalo, pero que siempre está por debajo de φ1. Así, por ejemplo. Ambas están definidas en AB. En este caso, la región D correspondiente a φ1 y φ2 son, pues, el conjunto de puntos cuya coordenada en X está entre A y B y cuya coordenada en Y está entre φ1 de X y φ2 de X. Entonces no es muy difícil convencerse de que esa región es precisamente esto de acá adentro. Con todo y frontera, ¿no? Entonces esa es mi región o mi dominio D y es lo que decimos tipo 1. Ok, región tipo 2. Entonces región tipo 2 es lo mismo, solo que
Ya no vamos a considerar funciones phi con dominio, digamos, a ver, lo que quiero decir es, las funciones o las regiones tipo D, ¿qué hacían? Fijaban, bueno, teníamos dos funciones phi1 y phi2. Phi1 y phi2 eran funciones que se veían de la recta real o de un subconjunto de la recta real, el intervalo AB en este caso, a R. Entonces, gráficamente eso es una función que va del eje X como la primera coordenada y la segunda coordenada es el eje Y. Funciones tipo 2 es lo contrario. ¿Sí? En una función tipo 2, el dominio va a ser un subconjunto de Y y el rango un subconjunto de X. Entonces, una función, una región tipo 2 va a ser gráficamente una región de la siguiente forma. Entonces, por acá tengo mi C, por acá tengo mi D, por aquí tengo la gráfica de la primera. Ah, fíjense que aquí tengo las letras cambiadas, ¿cierto? Phi1 es la que está por debajo, Phi2 está por arriba. Entonces acá tengo eso al revés. Ya se ha corregido. No, al revés, hice lo mismo. Phi2 está por arriba, Phi1 está por debajo. Listo. Entonces acá también voy a hacerlo así. Phi1 está por debajo y Phi2 por encima. Entonces esto de acá es lo que voy a llamar una región o dominio tipo 2. Entonces, rigurosamente, para describir una función tipo 2, se necesita, igual que antes, una función Phi1, una función Phi2, ambas con el mismo dominio. En este caso es C, D, con valores reales. Vamos a pedir que Phi1 siempre esté por debajo de Phi2. Y entonces D va a ser el conjunto de puntos en el plano. Entonces ahora, bueno, aquí eso no está mal, pero aquí mejor usemos la variable Y. Entonces vamos a pedir que Y esté entre C y D. Y vamos a pedir que Phi1 de Y y Phi2 de Y acoten a X. Listo. Esta es la descripción rigurosa de una región tipo 2. ¿Se entiende entonces qué significa región tipo 1 y región tipo 2? Ok, fíjense que X y Y, pues digamos, el eje X y el eje Y al momento de integrar son intercambiables, o sea, no hay por qué preferir uno sobre el otro. Entonces, tipo 1, tipo 2 son realmente cosas análogas, son prácticamente la misma cosa. Entonces, la teoría que vale para regiones tipo 1 también vale para regiones tipo 2. Pero les dije que eran tres tipos de regiones. Tipo 3 es lo siguiente. Entonces,
Eh, una región o dominio del plano perdón, es de tipo 3 si es de tipo 1 y de tipo 2. Listo. ¿Cómo así? Hagamos un ejemplito. Bueno, ejemplos de funciones tipo 1 y tipo 2 creo que no se necesita porque me parece muy claro que son. Tipo 3 ya no es tan claro. Entonces hagamos un par de ejemplos de regiones que son tipo 3. Dos ejemplos. Entonces un primer ejemplo puede ser el siguiente. Entonces yo afirmo que un triángulo es tipo 3. Entonces, ¿por qué? Pensemos en un triángulo sencillito, por ejemplo, este de acá, pintémoslo en verde, digamos de 0 a 1. Si agarremos el triángulo isósceles de acá. Y ese lado de acá, de hecho, pintémoslo de otro color, azul. Listo. Y este pintémoslo azul también. Ok. Entonces yo afirmo que un triángulo es de tipo 3. ¿Por qué será eso? ¿O será que no? ¿Qué dicen? A ver, ¿será que es de tipo 1? ¿Será que ese triángulo que tenemos acá, bueno, ese es el triángulo, como les dije, rectángulo? Un triángulo isósceles rectángulo. ¿Por qué será de tipo 1? Porque X está entre 0 y 1 y Y está entre f de x igual a x y la 0. Exactamente. Entonces es tipo 1. No voy a escribirlo, voy a hacerlo charlado. Entonces es tipo 1 porque la región, si el triángulo, está entre, bueno, primero que todo, el intervalo en donde están definidos el φ1 y el φ2 va a ser 0, 1, si, o sea, x está entre 0 y 1. Y segundo, fíjense que yo puedo agarrar como φ1 a esta gráfica de acá y a φ2 a esta gráfica de acá. Y esa gráfica de ahí, perdón. O sea, φ1 puede ser la función identidad y φ2 puede ser la función idénticamente 0. Esas dos regiones que tengo aquí resaltadas en azul son dos gráficas de funciones definidas en el intervalo 0, 1. Esas dos gráficas me acotan el triángulo. Entonces el triángulo es de tipo 1. Pero también es de tipo 2. ¿Por qué? Porque, fíjense, el triángulo también se puede ver como la región comprendida
entre esta gráfica, que es la gráfica de la función x igual a y esta gráfica, que es la gráfica de la función x igual a 1. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es la phi2, la phi1, perdón, y esta es la phi2 ahora, cuando se ve de tipo 2. Entonces, tipo 1 y tipo 2. ¿Se entendió o no? Otro ejemplo. Se los voy a dejar a ustedes, pero también es sencillo. O bueno, no sé, también lo podemos charlar así. Es un círculo. Es un círculo, es tipo 3. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, digamos que este es mi círculo. Entonces, el círculo está acotado. Primero, es de tipo 1 porque yo lo puedo acotar por la parte azul y por la parte roja. La parte azul vendría siendo phi1 y la parte 2 vendría siendo, la parte roja, perdón, vendría siendo phi2. Observen que phi1 es la gráfica, o más bien, phi1 corresponde a la función raíz de, bueno, digamos que este es el círculo unitario, ¿sí? No lo he dicho, pero este es el círculo unitario. Entonces, phi1 corresponde a raíz de 1 menos x al cuadrado. Mientras que phi2 corresponde a menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, evidentemente es de tipo 1. Sí, aquí el a vale menos 1 y el b vale 1. Pero también es de tipo 2. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, otra vez estoy haciéndolo al revés. Aquí en realidad debería ser phi2 y aquí phi1. Sí, phi2 es la que está por encima y phi2 y phi1 está por debajo. Aunque eso no es relevante. Eso es notación. Phi1 acá. Eso no es relevante. Ok, pero también de tipo 2 porque fíjense que yo puedo hacer lo mismo acá. Entonces la parte azul, la parte roja, perdón, que es la parte correspondiente a phi1, puede ser esa, y la parte azul, que es la correspondiente a phi2, puede ser esta. Entonces phi2 acá, phi1 acá. Esas dos curvas también corresponden a funciones. Phi1 corresponde a menos raíz de 1 menos y cuadrado, y phi2 corresponde a raíz de 1 menos y cuadrado. Entonces es de tipo 2. Luego es tipo 1 y tipo 2, por tanto es tipo 3. Listo. Entonces es sobre regiones tipo 1 y tipo 2 que vamos a definir nuestra integral.
¿Preguntas hasta acá o todo claro? Ok, Profe, qué pena, ¿podría subir un momentico los ejemplos? sí, claro. Mil gracias. Ya. Listo. Entonces hagamos la definición. Fíjense que la definición que teníamos arriba, la primera definición que dimos de integral, que no fue hoy, sino la clase pasada, o más bien la última de la clase pasada, usaba fuertemente que el dominio era un rectángulo, porque estábamos dividiendo el rectángulo en rectángulos más pequeños. Entonces, para regiones más generales, si uno quisiera definirla como una suma de Riemann, se puede hacer, solo que no es tan fácil. Hay una forma más fácil, y es definir la integral de funciones sobre dominios más generales, como tipo 1, tipo 2 o tipo 3, haciendo un truco bastante clásico y útil, que es el truco de la función característica. Y es el siguiente. Entonces, definición. Entonces, sea de una región tipo 1, 2 o 3. Entonces definimos, bueno, f, si queremos integrar a f sobre una función, sobre el, sobre la región D, entonces digamos que f es una función de D a los reales y es continua. Si queremos definir la integral de f sobre D, ya que solamente sabemos cómo hacer la integral de f sobre rectángulos, y D no tiene por qué ser un rectángulo. Ok, entonces considere un rectángulo que contenga a D. Si entonces, si por acá tengo a D, digamos que sea de tipo 1, entonces el rectángulo R, si este es D, el rectángulo R es un rectángulo más grande que lo contiene, a ese dominio D, o a esa región D. Y defina la función, a ver, el libro la llama asterisco, y esa la vamos a definir así. Entonces f asterisco va a ser una función que va a estar definida en todo el rectángulo. Entonces, fuera de D, fuera de la región D, la función va a valer 0. Si aquí afuera es 0, o sea, esto va a ser 0 si XY está en el rectángulo, pero no está en D. Ahora, cuando está en D, va a ser simplemente f de XY. Listo, entonces lo que hicimos fue, digamos, de cierta forma, extender la función f a un rectángulo. Entonces la extensión es trivial en el sentido de que en D la función se queda inalterada y fuera de D vale 0. Listo, entonces, dada esa función o dado ese truquito, que es bastante clásico,
definimos la integral de f sobre d como, entonces la integral de f sobre d se va a denotar así, y esto va a ser simplemente la integral de f asterisco sobre el rectángulo. Listo. Fíjense, f asterisco es una función definida sobre un rectángulo. Ahí ya yo sé cómo integrar. Entonces defino o hago esta integral sobre ese rectángulo y ese número que me da es lo que yo defino como la integral de f sobre d. Bastante natural. Si lo piensan en términos de volumen, observen que lo que estamos haciendo es, tengo mi región D, tengo mi gráfica de la gráfica de la función ahí en la región D, ¿cierto? Entonces me armo un sólido, una región, un sólido, y quiero el volumen de eso. Entonces lo que voy a hacer es, voy a considerar un sólido más grande con base R, solo que fuera de la región D, ese sólido no va a tener altura. El sólido va a ser plano ahí. Entonces obviamente el volumen del sólido original pues coincide con el volumen del sólido entre comillas grande, porque lo que se hizo fue adicionarle una parte plana al sólido original. La parte plana no cuenta como volumen, no adiciona volumen, solo área, pero volumen no. Y listo. Entonces así se define la integral. Ok. Una observación importante es la siguiente. Fíjense que la función f asterisco no necesariamente es continua. ¿En qué puntos esa función f asterisco puede presentar discontinuidades? Pregunta para ustedes. No, profe, ni idea. Ok. Entonces la función f asterisco. A ver, copiamos ese dibujito de arriba. Pongámoslo acá abajo por un momento. La función f asterisco va de ese rectángulo a los reales. En D, o digamos dentro de D, la función es continua, porque ahí la función es f y f es continua. En esos puntos de acá afuera, la función es continua también porque es idénticamente cero. El problema se puede presentar es en la frontera de D, acá en esta parte roja. Ahí la función puede que sea discontinua. Pero eso no va a ser ningún problema porque si ahí fuera continua la función, entonces f asterisco va a ser continua en todo punto, salvo
en esa curva roja. Y ese tipo de funciones continuas en todo punto, salvo en unión finita de curvas, está contemplada dentro del mundo de las funciones integrables. Entonces no va a haber ningún problema. La integral igual está bien definida. Listo. De hecho, observen que la función f no tiene por qué ser continua en todo punto de la región D. Puede que sea discontinua también en curvas. Tampoco hay problema. Solo que ahí el único inconveniente es que ya no es tan fácil hacer pues los ejemplos que vamos a hacer a la continuación ya no funcionarían tan bien. Entonces vamos a suponer que la función f es continua en D. Listo. Entonces, si no hay preguntas sobre la definición, paso a ejemplos. Bueno, antes de ejemplos, un comentario, pero ajá, ¿hay preguntas o no? Ok. Listo. Entonces, fíjense, f es continua en D. Como hay un rectángulo grande, bueno, no he dicho, pero el rectángulo es finito, ¿sí? O sea, es un rectángulo de área finita, un rectángulo de tanto por tanto, con ese tanto y ese tanto finitos. Entonces la función f es acotada. Por tanto, la función f asterisco también es acotada. Entonces vale el teorema de Fubini. Es decir, si el rectángulo R es AB cruce D, entonces la integral de D, lo cual es igual a la integral de R, de F asterisco, perdón, sobre R, es esto de acá, pero también es esto de acá. Listo. Entonces la observación es lo siguiente. La observación importante que nos va a permitir resolver los ejemplos es la siguiente. Suponga que D es región de tipo 1. Entonces tiene una curva que la acota por debajo. Y tiene otra curva, otra función. A ver, perdón. Que la acota por encima. Entonces vamos a considerar la integral iterada de acá. Listo. Vamos a estudiar esta de acá.
Sí, esa que está en rojo. El integrando, mejor dicho. Sí, la integral de C a D de f de y. Entonces observe que, bueno, aquí estoy haciendo algo mal y es, bueno, no mal, sino que aquí yo debería poner f asterisco. Sí, porque lo que quiero es, o lo que yo sé, es integrar la función f asterisco en el rectángulo, no a la función f. La función f ni siquiera está definida en el rectángulo. La que está definida en el rectángulo es f asterisco. Bien, ahora, eso que tenemos en rojo, ese integrando, en realidad es 0 en muchas partes. Porque la función f asterisco es 0 en muchas partes. Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, recuerde que esta función de acá, eso vale 0 fuera del dominio D. El dominio D, recuerden que en este caso, no lo voy a escribir otra vez, pero el dominio D es el conjunto de puntos X y Y, tales que Y está entre φ1 de X y φ2 de Y. Es decir, si esas cosas no pasan, entonces f asterisco vale 0. O sea, si Y está por debajo de φ1 de X o Y está por encima de φ2 de X, la función f asterisco se anula. ¿Por qué? Porque esa condición y esa condición violan la condición para D, la definición de D. D es precisamente los puntos X, Y, tales que cierto. Entonces, fuera de D, la función f asterisco vale 0. Así se construyó. Eso quiere decir que para un X fijo, esto de acá solamente no va a ser 0 en este intervalo de acá. Dicho de otra forma, esa integral iterada que estoy buscando es la integral entre A y B de la integral entre φ1 de X y φ2 de X f asterisco de X, Y. Eso de acá. Listo. Ok. Ahora, entonces D es de tipo 1. Entonces D es de la forma así. A, B, φ1 por debajo, φ2 por encima. Fíjense que un rectángulo que yo puedo coger sin ningún problema es este de acá. Un rectángulo que me encierra esa región. Es un rectángulo
que contenga a este pedazo y a este pedazo. En la definición de integral, el rectángulo que yo escogía era cualquier rectángulo que contuviera a la región. Entonces yo puedo coger este de acá, por ejemplo. Es decir, yo puedo suponer que el dominio de f asterisco en la primera coordenada, que es el x, coincide con el dominio de f asterisco en la primera coordenada. En ambos casos es el intervalo AB. Eso para decir que esto de acá es precisamente lo siguiente. Es decir, cuando el R se escoge de esta forma, fíjense que aquí Y y X se están moviendo ¿en dónde? X se está moviendo entre A y B y Y se está moviendo entre φ1 de X y φ2 de Y. Ahí, en esa región, la función f asterisco coincide con la función f. Por eso puedo cambiar f asterisco por f. Y listo. Entonces, esa es la observación importante que nos va a permitir encontrar integrales. De nuevo, si tengo una región tipo 1, yo puedo coger como rectángulo un rectángulo que pase por A y por B, como está acá, pues por la recta x igual a A y por la recta x igual a B. Y en ese caso, la integral se transforma simplemente, es decir, la integral sobre el rectángulo grande se transforma simplemente en esta integral de acá. Entonces hagamos un ejemplo que ayude, que creo que va a ayudar a aclarar todo esto. Entonces hagamos un ejemplo del libro. En el libro hay varios ejemplos. Hagamos el primer ejemplo del libro. Vas a encontrar la integral de la función x a la 3y más coseno de x sobre t, donde t es un cierto triángulo, entonces es el conjunto de puntos x, y tales que 0 menor o igual que x, x menor o igual que pi medios, y 0 menor o igual que y menor o igual que x. Entonces gráficamente ese triángulo sería así. Entonces si por aquí está pi medios, digamos, entonces el triángulo sería esto de acá. Listo. Entonces la región D, que es T en este caso, y la región D coincide con T, es tipo 1, y también tipo 2, y también tipo 3. Ya lo vimos. Pero bueno, en particular es tipo 1. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa integral? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la integral de la función
Entonces va a ser lo siguiente. ¿Cómo es la fórmula que acabamos de deducir? Entonces, aquí adentro pongo la función que me dan. Entonces, primero pongo a variar a y entre phi1 de x y phi2 de x. Y después pongo a variar a x entre a y b. Es decir, esto va a ser, varío a x entre a y b. A en este caso es 0, b es pi medios. Después pongo a variar a y entre phi1 de x y phi2 de x. Eso lo vamos a dejar por un momento ahí. Y aquí adentro pongo la función. Díganme ustedes quiénes son phi1 de x y phi2 de x. O sea, x, perdón, y, entre quién y quién lo pongo a variar. Aquí tengo que poner de y de x, perdón. De y de x. Díganme ustedes, a y lo pongo a variar entre quién y quién. Entre 0 y x, ¿no? Exactamente. Fíjense que aquí la función phi2 es la función identidad y igual a x, y la función phi1 es la función idénticamente 0. Entonces phi1 de x vale 0, phi2 de x vale x. Esto de acá me va a devolver el valor de la integral que estoy buscando. Entonces esto de acá se encuentra de forma muy sencilla. No se asustan porque aquí hay un x y no un número. Todo funciona igual. Entonces esto de acá, ¿quién es? La integral entre 0 y pi medios de... Te vamos a integrar esto con respecto a y. Cuando uno integra eso con respecto a y, le queda lo siguiente. X a la 3, y cuadrado sobre 2, más y coseno de x. Y ahora eso se evalúa entre y igual a x y y igual a 0. Entonces eso de adentro va a darnos x a la 5 medios más x coseno de x y listo. El y igual a 0 me va a cancelar. Pues y igual a 0 no aparece porque la antiderivada de este vale 0 y la antiderivada de este también. Perdón, este vale 0 y este vale 0. Un segundo. Perdón. Listo. Y ya, ahora sí nos quedó una integral común y corriente. ¿Eso quién es? Esto es, pues x a la 5 sobre 2 tiene como antiderivada a x a la 6 sobre 12, que en pi medios da después x coseno de x. Bueno, ese sí toca trabajarlo un poco. Vamos a hacerlo con calma. Entonces el primero ya lo dejé por fuera. X coseno de x. Y esto es pi a la 6 sobre 2 a la 6 por 12. 2 a la 6 por 12 es 2 a la 8 por 3. 2 a la 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? 256 tal vez. 256, 768. Listo. Y el otro pedazo. Entonces el otro pedazo, ¿cómo integramos x coseno de x? Por cadena, ¿cierto? Regla de la cadena. Entonces, esta es la derivada de seno. Entonces esto va a ser x seno de x. X seno de x. Ahora viene un menos
derivada de x de x, plan, entonces aquí debería ser seno de x. Aquí debería ser más o menos coseno. A ver cuál de los dos funciona. Entonces la derivada de esto es seno de x. Ok, entonces acá es más. Listo. Entonces les queda a ustedes como ejercicio ver por qué esto es esto. Se supone que ya todos sabemos integrar. Listo, ¿y esto de acá cuánto es? Entonces es ese mismo número. Más esto en pi medios. Observen que da... Bueno, cuando x vale... Ah, aquí ya la integral no va, ¿cierto? Ya esta es la antiderivada. Entonces eso en pi medios. El primero se muere, el segundo... No, el primero no se muere. El primero es pi medios. El primero es pi medios. El segundo sí se muere. Ahora en 0, este se muere y este es 1. Pero como estamos restando ahora, queda esto de acá. Y listo. Bueno, ya, al final da solamente eso de ahí. Listo. Entonces, así se encuentran integrales cuando la región de integración es de tipo 1. Para tipo 2, la historia es exactamente la misma. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, si no hay preguntas, entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase es lo siguiente. Vamos a hacer otro ejemplito de estos. Después vamos a hacer un ejemplo que es muy importante porque muestra cómo muestra la ventaja real de poder cambiar el orden de integración. Porque a veces uno tiene una integral doble y resulta que de una manera, digamos, primero con respecto a y después con respecto a x, no se puede hacer porque el integrando no tiene antiderivada. Pero cuando uno cambia el orden de integración, ahí sí se va a poder hacer. Esa es como una de las principales utilidades que hay al cambiar el orden de integración. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Y listo. Entonces ahí, eso va a ser como lo básico de integración doble. Y entonces vamos a pasar a integración triple y vamos a hablar un poco sobre cambio de variable. Así como en cálculo 2 había cambio de variable, aquí también va a haber cambio de variable. Entonces los próximos temas son, pues, un par de ejemplos, la próxima clase, y hablamos un poco de integración triple y cambio de variable. Listo. Entonces dejamos ahí. Eso, profe, gracias. Mil Listo. gracias, profe. Profe, por favor, Con no se le gusto. olvide subir la clase pasada para pasar los apuntes. Ah, esa ya la subí. La 29. La del martes. Sí, la última. Ah, bueno, hágale. Ok. Gracias. La asesoría de ayer. ¿Qué pasó con esa, Salomón? Ok, esa no está grabada. Sí quedaron los apuntes, sí. Aunque no están muy ordenados porque era más una conversación. Pero te puedo mandar los apuntes. Ok, entonces yo te los mando ahora. Ahora que almuerces te los mando.
Listo, muchachos. Entonces, chao a todos y hablamos el miércoles. El miércoles.